¿Ha usted escuchado el refrán aquel que dice que la ignorancia es atrevida? Sí, es cierto, y cobra naturalización cuando se conoce que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, promueve un libro que, por cierto, ya es un éxito en librerías, en donde se asegura que el fenómeno migratorio obedece a la intención del gobierno de México para concretar un golpe de Estado al régimen del republicano que despacha en la Casa Blanca. Sí, es cierto, no se ría. Auténticamente Donald Trump está convencido de que las paisanas y los paisanos que han salido, por ejemplo, de comunidades de la Mixteca para encontrar mejores condiciones de vida en los Estados Unidos, obedece a un complot, un plan siniestro del gobierno de Claudia Sheinbaum para hacer detonar por dentro de los Estados Unidos un gobierno que de suyo se caía a pedazos. Y no solamente porque tengamos que ver los mexicanos o las mexicanas, sino por las decisiones impopulares que ha emprendido este señor de pelo naranja, por ejemplo, para usar la policía migratoria, que son los agentes estos que usted ve en redes sociales y espacios informativos, que persiguen, lastiman, acosan y hasta ejecutan a los ciudadanos norteamericanos. Pero bueno, como bien dicen, como no ve más allá de lo que su estrecha mentalidad le permite. Y le cito un ejemplo, Stephen King, que es un popular escritor de bestsellers que ha vendido millones y millones de libros, lo dijo con toda claridad. Tenemos un presidente que no lee, que no comprende, que no sabe y que es un ignorante. Sí, ese es el vecino que tenemos y que vamos a padecer muy probablemente hasta el final de su mandato dentro de 3 años. Muy buenos días, me da mucho gusto que nos acompañe en este viernes final de semana. Por cierto, último mes del primer mes del 2026. Ya nos comimos el primer tramo de este nuevo periodo anual. Espero que haya estado a la altura de sus expectativas, que la cuesta de enero no haya sido tan dificultosa. Y los saludo desde la 90.7 en la frecuencia modulada. Ya sabe, transmitimos desde la colonia La Paz, aquí en la capital del estado de Puebla, para todos ustedes. Y lo hacemos de manera simultánea a través de los canales digitales como cadenain.com o el canal de YouTube en parabólica.mx. Y también lo hacemos a través de una cuenta de X. Estamos en @la intensa_FM y las propias de un servidor. Me puede encontrar en Instagram, en Facebook, en Threads y también en X con el nombre de Fer Maldonado MX. Fíjese que hoy vamos a ponernos profundos, serios, pero no petulantes, porque hay una noticia que nos llena de esperanza y que se produjo en tierra ibérica. Allá hay un científico que se llama Mariano Barbacid, que dice haber descubierto el remedio para el tratamiento de una de las enfermedades que más temor nos produce a la raza humana, que es el cáncer, particularmente el cáncer pancreático. Vamos a escuchar al doctor Barbacid darnos una explicación detallada de cómo es que se consiguió llegar a este logro de la ciencia médica a nivel mundial, y luego vamos a tener una conversación con el director del área de oncología del IMSS Bienestar, que es además cirujano oncólogo, el doctor José Luis Ruiz Ovalle. Vamos a escuchar esta parte, por favor. Bueno, nuestra investigación lo que ha conseguido, en pocas palabras, es una terapia, una triple terapia, es decir, compuesta por 3 inhibidores, que lo que hace es eliminar, desaparecer tumores experimentales de páncreas y además hacer que esa desaparición sea duradera en el tiempo, es decir, que no vuelvan a aparecer resistencias, recidivas, que es el principal problema que hay ahora en este momento en la clínica. Estos resultados los hemos conseguido después de varios años de trabajo y consisten en una terapia con 3 inhibidores que atacan a 3 dianas esenciales para la transformación maligna, para el desarrollo del cáncer de páncreas. Y sobre todo, es decir, hay 2 aspectos muy importantes, esenciales, que es que el tumor desaparece, que no se producen resistencias y un tercer aspecto muy importante también, que no hay efectos secundarios. Si no se investiga, no se avanza. Eso creo que es una frase que puede escribirse en piedra porque es una verdad absoluta. La Fundación CRIS contra el Cáncer tiene un papel esencial
en la ayuda a partir de fondos, de iniciativas privadas en la investigación contra el cáncer. Yo creo que sin la Fundación CRIS hoy en día sería muy difícil poder avanzar en ciertas áreas de la oncología, como en nuestro caso. La entrevista con Maldonado. Bueno, pues ahí está, ya escuchó a usted al científico Mariano Barbacid explicar el logro que ha conseguido y que ha puesto los ojos de la ciencia médica en este personaje. Y me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida al doctor José Luis Ruiz Ovalle, quien es director del área de oncología del IMSS Bienestar aquí en Puebla, un conocedor profundo de este tipo de padecimientos. Doctor, antes que nada, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué impresión te da al escuchar las palabras y leer el artículo de Barbacid sobre este logro en términos de ciencia médica? Sí, claro, es bastante interesante lo que han estado investigando y los resultados que están teniendo. Obviamente tenemos que ver en el contexto que es en una fase experimental. Entonces ahí es donde tenemos que ver el peso que al final vaya a tener en beneficio de los pacientes. O sea, está todavía en etapas muy iniciales. Porque este logro, de acuerdo con lo que he podido observar, es que inició, como todo experimento, en animales. Luego tendrá que venir la etapa de experimental en seres humanos, supongo. Así es, sí. De acuerdo con lo que establece el protocolo de la Organización Mundial de la Salud y cosas así. Así es, claro que sí. ¿Podríamos abrigar esperanzas de que podría tener éxito, de acuerdo con tu experiencia, doctor? Esperemos que sí. O sea, el artículo habla de 3 medicamentos. Uno de los medicamentos que están usando ya está aprobado para manejo en humanos, principalmente en cáncer de pulmón, que es afatinib, que es uno de los... actúa sobre un receptor de crecimiento epidérmico que se expresa en este tipo de cánceres. El otro es un experimental, que es el bloqueador que ellos están dándole más peso, que es un inhibidor de KRAS, que es otro que podemos platicar después, que son unas mutaciones que establece el cáncer de páncreas. Y un tercero, que ese sí no explican qué medicamento es. Generalmente cuando se empiezan etapas experimentales, cuando son en animales, generalmente en ratas, los medicamentos no tienen nombre, tienen un número. O sea, y así se van haciendo los experimentos. O sea, yo creo que a nivel mundial se deben experimentar al año más de 2,000, 3,000 medicamentos para algún tipo específico de cáncer y van con nombres. Cuando ya tiene alguna función, lo pasan. Ya le asignan un nombre. Ya le asignan un nombre, le asignan alguna forma de experimentar. Este medicamento que están ocupando es un RMC 6236, que ya tiene un nombre específico, que es daraxonrasib. Ese es el nombre que tienen. El otro medicamento que están usando es afatinib. Y eso esperemos que con la evolución, con los pasos que se dan en los tratamientos médicos, llegue a servir. Para ponerlo en contexto, generalmente en etapas de experimentos animales, de 200 medicamentos, probablemente 5 lleguen a la fase de experimental en humanos. Eso nos habla de un esfuerzo permanente de la raza humana por encontrar padecimientos que afectan claramente a muchísima gente en todo el mundo, doctor. Quizás una de las palabras más fuertes, lo decíamos antes de comenzar este programa, es cuando el médico te dice que hay una probabilidad de hallazgo de un tipo de cáncer en el cuerpo. Y entonces ahí psicológicamente la gente se derrumba. Sí, claro. O sea, la palabra cáncer le borra todo. Cuando una persona escucha esto, probablemente no escuche lo que se le dice después. Y siempre asociamos la palabra cáncer a muerte. Ese es el principal estigma que tiene la palabra. Pero debemos darle el contexto real. Hay muchos tipos de enfermedades de cáncer que tienen ese nombre y cada uno es distinto. Y cada paciente y cada organismo actúa distinto. Entonces, en cáncer de páncreas es uno de los cánceres más agresivos que se llegan a tener. Las sobrevidas son cortas. En forma global, el 50% sobrevive a un año. En etapas muy tempranas, sobreviven la mitad llega a vivir 5 años.
la otra mitad fallece en el transcurso de 5 años, en etapas pequeñísimas. En etapas, algo que nosotros llamamos localmente avanzadas, la sobrevida es del 30-40% a 5 años. Y en etapas metastásicas, la sobrevida es menos del 5% a 5 años, que es así como medimos nosotros las sobrevidas. Los medimos a los 5, a los 10 años. ¿Cuántos pacientes van a llegar vivos a ese término de años? Eso nos explica la ferocidad con la que actúa un padecimiento de esta naturaleza y, desde luego, cuando llega a socializarse, es decir, cuando un pariente, un familiar, un amigo dice, tengo cáncer de pancreatítico, pues es prácticamente una sentencia de muerte. Pudiera ser así, pero no, digo, tenemos que darle de acuerdo a cada paciente. El problema que tiene el cáncer de páncreas y de la mayoría de los cánceres, que no se diagnostican a tiempo. Y no hay una forma de diagnosticarlo en etapas pequeñitas. Estamos hablando de tumores muy chiquitos, tumores de 2 centímetros, que ni siquiera dan síntomas. En etapas tempranas los encontramos solamente por hallazgo, porque por alguna razón alguien se hizo un estudio y lo encontró. Y ya cuando da síntomas, son etapas localmente avanzadas que generalmente de inicio no se operan. O sea, cuando los tumores son iniciales, la gran mayoría primero se operan y después se le damos tratamientos con quimioterapia o otros tratamientos, inmunoterapia, que es lo más actual, o terapias dirigidas. Por eso es que hablan de que el cáncer es una enfermedad, en algunos casos mortal, pero aparte de todo silenciosa. Sí, obviamente es... No hay un dolor, no hay comezón, no hay algún tipo de manifestación previa. Así es, desafortunadamente la mayoría de los casos no hay síntomas que nos alerten a que esa enfermedad ya está presente. El principal riesgo para tener cáncer, si lo podemos poner, es vivir. O sea, siempre estamos produciendo... No hay un patrón de conducta, de hábitos, de alimentos, sí, claro. Bebidas, etcétera. O sea, todo lo que está a nuestro alrededor, nuestra forma de alimentarnos, todo nos da un factor de riesgo para tener cáncer. Unos más que otros. Claro, y cada persona es distinta. Entonces, por eso lo principal es prevenir. O sea, tratar de llevar una vida sana para disminuir estos riesgos. La alimentación, el hacer ejercicio, evitar alcohol, tabaco, que son los principales factores de riesgo para cáncer. Y uno de esos es en cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas, su principal factor de riesgo es alcohol, tabaco y la alimentación. O sea, el exceso de carbohidratos, el exceso de alimentos ultraprocesados, procesados, todo eso nos puede provocar un riesgo para Cuando cáncer. dices alimentos ultraprocesados, ¿a qué te estás refiriendo? Todo lo que venga en bolsa. O sea, ya trae Las sustancias. papitas, los cacahuates, todas estas cosas. Sí, o sea, traen obviamente sustancias que hacen que preserven el alimento. Y eso aumenta el riesgo. La sal, el exceso de sal también es un factor de riesgo. Pero son factores de riesgo, no es uno que dice que si me como esto, me va a dar cáncer. Fumar en forma pasiva nos aumenta el riesgo de cáncer. Y el cáncer de páncreas, obviamente. Estamos teniendo una conversación con el doctor Ruiz Ovalle a propósito de este descubrimiento del que ya escuchó este científico Barbacid, en donde asegura haber encontrado el remedio para el cáncer de páncreas, que, como ya lo explicó ampliamente y de manera detallada, cuáles son los síntomas y cuáles son las distintas fases que muy probablemente terminen con la vida de una persona que tiene este padecimiento. Vamos a hacer una pausa en Destrozando la Noticia. Me gustaría que al regresar nos explicara el doctor cómo asimilar una noticia de esta naturaleza, porque sin duda también tiene un impacto negativo en la conducta de la gente cuando recibe el resultado de un diagnóstico que apunta a que muy probablemente tenga cáncer, independientemente de la característica de esta enfermedad. ¿Te parece bien, doctor? Sí, claro que sí. Vamos a la pausa en Destrozando la Noticia. Estamos teniendo una conversación con el doctor José Luis Ruiz Ovalle, que es director del área de oncología de IMSS Bienestar, cirujano experimentado para el trato de padecimientos cancerosos en la población, y nos está dando una detallada explicación acerca de este hallazgo de un científico de origen español para la cura del cáncer pancreático. Entonces, doctor, de acuerdo con este panorama que nos has dibujado, ¿hay razones para tener esperanza o debemos ser reservados?
Sí, hay una esperanza en que en forma experimental dio respuestas mayores a las que se tienen actualmente con los tratamientos actuales. Lo digo, es una combinación de 3 medicamentos que lo que ellos vieron es que en el experimental hubo reducción y desaparición de la enfermedad con un periodo de 200 días. O sea, estamos hablando menos de un año de que en las ratas no se volvió a presentar este tumor. ¿Podría Eso- considerarse como un asunto casi, digo, yo sé que eres un hombre de ciencia, Ajá. pero para quienes no conocemos con detalle todos estos términos que nos has compartido, los procedimientos que se han seguido y el resultado obtenido, para cualquiera podría resultar casi un acto de milagro, de fe. Es muy reservado decir lo que es un milagro porque sí se encuentran tumores que pueden desaparecer de esa forma o disminuir. Pero obviamente el cáncer se trata en forma multidisciplinaria. Tiene que entrar el oncólogo médico, el radioterapeuta, el cirujano, para tratar de controlar la enfermedad. En una sola persona que En tiene una este sola padecimiento. persona, claro. Se ataca de diversas formas. A veces nosotros somos muy reservados de decir se curó. Ya está curado del cáncer. Aunque hay muchos médicos que venden eso. Yo curo el cáncer. Pero no es así. O sea, Pues sí, porque la sola afirmación vende bastante. vende bastante, En claro. en una sociedad tan enferma como la que tenemos, hay sí, que claro. decirlo, pues alguien que llegue y te diga, yo curo el cáncer, pues entonces lo ves, él sí lo ves como un acto de milagro, Así es. un acto de fe. Sí, sí, claro. Entonces, para poner en un contexto, un tumorcito de 1 centímetro, que ya sea cáncer, hay más de 20,000 millones de células ahí. Con solo una que no la logremos matar, no se curó. En algún momento va a volver a aparecer. Y obviamente, así son los tratamientos. Los tratamientos son muy agresivos para tratar de matar esas células, que ya están circulando en el cuerpo, que por ahí se meten, se puede decir, se enquistan y aunque le hagamos lo que hagamos, esa enfermedad Ahí permanece. Y va a volver a aparecer en unos años, en 20. Generalmente vuelve a aparecer en los primeros años, los primeros 2 años, 5 años, que por eso es como vemos los tratamientos. Por eso es que la revisión, el monitoreo constante después de que alguien aparentemente ya la libró. Así es. Pero la curación se da con el tiempo. Si una persona que yo traté de cáncer la veo viva sin cáncer en 5 años, en 10, en 15, Ese ya es un éxito, un caso es de un éxito. éxito, claro, es un éxito. El éxito lo vemos de inicio cuando reducimos el tumor o se desapareció o nos hizo posible hacer lo que pudiéramos operarlo y quitarlo. Ya nos dijiste cuáles son los factores que arrojan como la probabilidad de que alguien padezca un tipo de cáncer: el sedentarismo, la alimentación, hábitos de consumo como el tabaco, el alcohol y demás. Pero, ¿qué sector de la población es más vulnerable ante una enfermedad de estas? ¿Hombres o mujeres? Cáncer de páncreas es más frecuente en hombres. ¿Por la ingesta de alcohol? ¿O por qué? Tiene que ver el proceso hormonal para que sea más en hombres. Obviamente la incidencia es más en la ingesta de alcohol en hombres, pero aún así tiene mayor predicción en hombres. Si lo vemos en todo el contexto, el cáncer de páncreas está en el lugar 15 de todos los cánceres que afectan a México. En el lugar número 15. ¿Cuál ocupa el primero? El primero, cáncer de mama, luego cáncer de próstata. Por sexo, es el lugar 10 en mujeres, el lugar 7 en hombres. De próstata. No, el de próstata es el más frecuente, pero páncreas es el lugar 7. Ahora, por mortalidad, ahí aumenta porque es más agresivo. Se ocupa el lugar 7 de todos los cánceres más mortales que tenemos en México. ¿Sí? Vuelvo a repetir, principal causa, si lo vemos en forma global, es la alimentación, sobrepeso. Debemos tomar en cuenta que México es el primer lugar a nivel mundial en sobrepeso, tanto adultos como infantil. O sea, nosotros tenemos sobrepeso. No tenemos obesidades mórbidas como puede tener los Estados Unidos, que allá hay mucha gente muy obesa, con obesa, exceso de peso. con exceso de peso. Pero en forma global no son tantos como en México. En México tenemos una enfermedad muy grave que es el sobrepeso. Y eso es lo que arrojó el lamentable resultado cuando llegó la pandemia. Sí,
porque una persona que no estaba sana ante la baja de defensas, pues entonces surgieron todo tipo de problemas de salud. Sí, claro. Por ejemplo, en mujeres, cáncer de mama, la principal causa es sobrepeso. ¿Por qué? Porque el cáncer se produce por los estrógenos. Las mujeres tienen estrógenos y un exceso de estrógenos hacen mayor posibilidades de tener cáncer de mama. Y el estrógeno se produce en la grasa. Entonces, al tener más grasa, tenemos más posibilidades de cáncer. Entonces, se ha visto que mujeres que hacen ejercicio extra, lo que hacen es que yo camino todos los días, sí, pero además de eso, 1 hora de ejercicio o de caminata disminuye el 90% de posibilidades de cáncer de mama después de los 30 años. Entonces, es la prevención. Doctor, y para tener hábitos de prevención, pues sin duda se trata de un asunto de educación. Sí, la alimentación. O sea, somos ávidos de comer. Es que la gente dice, es que tengo que estar a dieta y me tengo que restringir. No, es aprender a saber nuevamente a cómo comer. Disminución de grasas, disminución de carbohidratos, todo eso. O sea, es muy sencillo comprarse un refresco y un panquecito o algo así para, como dice, para... Y a lo mejor está bien una vez al mes, una vez Sí, al mes, claro. pero sí es sistemática la manera de cómo se alimentan. Así es. Entonces, todo eso repercute en los cánceres. Todos los cánceres, los principales cánceres que hay, se pueden reducir con una buena hábitos dietéticos y ejercicio, que es cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer gástrico. Oye, doctor, y ya nos has dicho cuáles son las características de esta aparente cura que se anunció en España, cuáles son las características de una persona propensa a padecer algún tipo de cáncer, pero en tu experiencia, ¿cómo lo comunicas? ¿Cómo se lo dices a una persona desde como un especialista en salud pública a alguien que tiene un padecimiento de este tamaño? Claro, nosotros tenemos que llevar cursos que se llaman ¿Cómo dar malas noticias? ¿De verdad así se llama? Así se llaman. Son programas de cómo dar una mala noticia. Se hizo mucho durante la pandemia. O sea, durante la pandemia se dieron cursos a nivel Secretaría de Salud de cómo llegaba un paciente aparentemente sano, nada más con tos, y se moría. Cómo enfrentar y dar esa noticia. Entonces, es un protocolo altamente especializado. Es un protocolo para poderlo dar, y además tenemos que ver el contexto del paciente, su comprensión de la enfermedad y obviamente darle un acompañamiento emocional. Tiene que estar un psicólogo especializado en oncología, un psicooncólogo, que nos ayude a veces a traducir, porque creo que el médico a veces es muy técnico. Sí, claro. Y damos cifras, ¿no? Y la persona no lo está entendiendo. Y en ese momento lo único que está en su mente, tengo cáncer. Es la palabra cáncer. Cáncer y ahí es en donde se derrumba la gente. Ahí se derrumba la gente. Entonces tiene que llevar un acompañamiento emocional adecuado para que pueda entender su enfermedad, pueda entender el alcance de esto y traducir a través de otra persona que es un psicólogo lo que el médico le está dando, lo que el médico le está diciendo, para que pueda tener el contexto sobre eso. Y principalmente esto nos ayuda a que el paciente se apegue al tratamiento. Porque si no se apega... Porque hay mecanismos que le permiten comprender que hay Sí. que no necesariamente es mortal el asunto. Así es. Y se apega. Si se apega al tratamiento, va a responder. Se ha visto que una persona en depresión, en tratamiento con cáncer, le va peor. Su respuesta inmunológica es peor. Dirían pues la mística dice que una persona con una condición emocional baja atrae las malas vibras. Eso se traduce en que hay una baja de defensas y es cuando las enfermedades pegan más fuerte, ¿cierto? Claro. Sí, eso es un hecho. O sea, por eso actualmente se está viendo todos los medicamentos, y uno de los medicamentos que ellos tienen son inmunoterapias. La inmunoterapia es la que está dando ahorita mejores beneficios en ciertos tipos de cánceres. ¿Qué es lo que hace la inmunoterapia? Tratar que nuestro cuerpo mate al cáncer. Que genere defensas. Defensas, que vaya directamente contra el cáncer. Esa es la inmunoterapia. Pero también
afecta, o sea, la mente es muy, muy Poderosa. Entonces, si yo estoy bien ante un cáncer, mi sistema inmune va a estar mejor y voy a poder hacer que la enfermedad y los tratamientos que se tienen lo mejoren. A ver, la inmunoterapia desplaza, digamos, No. los medicamentos tradicionales. No lo desplaza. ¿O cómo Son funciona? complementos. O sea, que se acompañan. Sí, claro. Le había comentado que el cáncer son muchas enfermedades. Sí. Entonces, y eso va sobre este descubrimiento que hicieron. Cada cáncer tiene mutaciones. El cáncer es derivado de muchas mutaciones. Y tenemos Por eso miles. es que es tan difícil combatir. Así es, tiene muchas mutaciones y se vio que uno de los señalizadores que produce crecimiento normal en nuestras células muta. Y esa mutación, que es el KRAS, tiene no solo una, sino muchísimas mutaciones. Y este medicamento que están tratando de experimentar ataca a diversas mutaciones de esa proteína. Y es lo que hace que mejore. Nosotros llamamos tratamientos blancos. Van dirigidos exactamente a esa mutación, a ese reto. Hay otros medicamentos que son inmunomoduladores, que es la inmunoterapia, que lo que hace es que el mismo cáncer inhibe la inmunidad del cuerpo. Nuestro cuerpo siempre está atacando al cáncer, porque producimos células mutadas. Lo descubre nuestro sistema inmune, ve que esa célula está mal y la mata. ¿Qué es lo que hace el cáncer? Inhibe, se transforma, se disfraza para que el sistema inmune no lo detecte y no lo mate. Lo que están haciendo las terapias, las inmunoterapias es activar el sistema inmune para que cuando vea una célula extraña que es el cáncer, la destruya. Y eso es lo que, entonces son complementos, es atacarlo por varios frentes al cáncer, dar quimioterapia, dar inmunoterapia y en algunos sitios solo inmunoterapia o terapias blanco. Obviamente, ¿cuál es la contraparte de esto? Y más en nuestro país. Las terapias blanco y las terapias inmunes, como son tratamientos muy novedosos, son extremadamente caros. Esa es la otra parte. Esa es la otra parte, muy, muy caros. Una inmunoterapia, si este paciente tiene todas estas mutaciones, no baja de un frasco de 80, 100 mil, 200 mil pesos. ¿Un frasco? Un frasco. ¿Que le va a permitir usarlo cuánto tiempo? En el contexto paliativo, que es cuando son enfermedades avanzadas, todo lo que pueda vivir. Y puede estar 8 meses, 1 año, 2, 5 años con ese medicamento mensual. Entonces la fortuna que se tiene, aunque hablemos, a veces la gente hable mal del gobierno, es que nosotros tenemos en la unidad de oncología terapias de este tipo. Entonces, hay gente que le estamos dando tratamientos de $500,000 de pesos mensuales. Permanentemente. Doctor, nos estás cambiando el paradigma de que, como bien lo dices, hay una percepción en el sentido de que dos cosas. Primero, que el médico te zorraja así, a rajatabla, la noticia de que tienes cáncer, como si no fuera una persona que se condoliera del padecimiento de alguien. Esa es una. Dices, reciben cursos para dar malas noticias, para atenuar, digamos, el impacto de quien confirma que tiene cáncer, digamos, en un plano hipotético. Pero la otra es que, en efecto, hay en el Estado mexicano, hay medicamento para el tratamiento de alguien que requiere una cantidad de dinero muy importante y que no la tiene. Así es. Sí, claro. Es un asunto también no solamente de salud pública, sino porque además también impacta en las finanzas de un país y de un estado como este. Sí, o sea, digo, son tratamientos costosos, sí. Y cuando se tienen, se le dan a los pacientes. Sí va a haber, y estamos conscientes de que siempre va a haber algún tipo de desabasto, que a veces son inherentes de la producción del medicamento, que no llega tarde, pero llegan. Entonces, y hay medicamentos que a veces lo que tenemos de desabasto es el que está más barato. No sé, el que cuesta 500 pesos, el que cuesta 1,000 pesos. Pero tengo el que cuesta 100,000. Pero primero tengo que
hacia donde se está dirigiendo el tratamiento del cáncer es una terapia individualizada. Yo tengo que hacerle todas las mutaciones, tengo que hacerle los estudios genéticos o los estudios de patología para saber qué tipo exacto tiene de cáncer y qué medicamento le debo de dar. Es decir, un traje a la medida. Sí, así es como se está haciendo los tratamientos actualmente. Es un traje a la medida de esa persona. Y dice, es que a mi familiar tuvo cáncer de páncreas y le dieron esta cosa. No, es que ese no te toca a ti, te toca este. Es que yo quiero oral. No, te toca el IV, a él sí le toca el oral, a él sí le toca esto. Es tratar de hacer la traje a la medida para que demos los mejores beneficios a cada paciente. Qué complejo. Vamos a hacer una pausa en Destrozando la Noticia. Vamos a entrar en la fase final de esta conversación con el doctor Ruiz Ovalle, un especialista, como ya lo escuchó, para el tratamiento del cáncer, porque me gustaría, ya hablamos de este descubrimiento español, las características, los estándares que una persona puede ser susceptible a padecer cáncer, las características de los medicamentos que se están utilizando, pero también hay productos milagro que suelen vender espejitos, como los mismos médicos que aseguran curar el cáncer, que venden seguramente mucho. Vamos a hablar de eso, ¿te parece, doctor? Sí, claro. Vamos a la pausa en Destrozando la Noticia y volvemos. Muchísimas gracias, que se mantiene al tanto de la conversación con el doctor Ruiz Ovalle, director del área de oncología de IMSS Bienestar en el estado de Puebla, que nos ha dado una amplia y profunda explicación de los distintos tipos de cáncer que existe en el cuerpo humano, de este remedio experimental que fue descubierto en España, de los medicamentos que suelen utilizarse para el tratamiento médico, científico, para que la gente tenga resultados satisfactorios y lo que cuesta. Pero doctor, antes de ir a la pausa decíamos, hay un conjunto de mitos, leyendas urbanas, productos milagro, que aseguran hacer lo que la ciencia médica ha logrado. ¿Qué opinión tienes de eso? Miren, en nuestra unidad de oncología, o creo que en todos los centros oncológicos, vamos a encontrar afuera al propio paciente recomendándole a otro paciente alguna terapia. ¿Sabes qué? Ponte esto, ponte el otro, compra este medicamento. El veneno del escorpión azul, factores de transferencia, diversos medicamentos que dicen que ayudan o que curan el cáncer. Como ocurrió con la pandemia, cuando aseguraban que tomar una sustancia que me parece que creo recordar que era como para la limpieza de casa, una cosa así, sí. que aseguraba Cloro. que cloro para evitar contagiarse del COVID, Sí, cosa que era absolutamente falsa. Falso, claro. Y se presenta así. O sea, obviamente todo, y es una necesidad humana buscar algo que nos ayude ante una enfermedad tan grave. Entonces, pues es que esta persona se curó de esto. Vuelvo a repetir, cada persona es distinta. Y ha sido así, hasta hay estudios que hablan de esto, que una persona dice, mira, yo me curé del cáncer con este medicamento, con esta hierbita, Con este té me curé y no tengo cáncer. ¿Cuál es el problema? Que se dice así siempre. Con una ligereza irresponsable, hay que decirlo. Tratando de ayudar a alguien a lo mejor. Y esa persona va y dice, pues yo me tomo ese cáncer. Pero cuando le preguntamos en específico a esa persona que se curó con esa hierbita, oye, ¿pero qué más te dieron? Bueno, me operaron, me dieron quimioterapia 8 meses, me dieron las radiaciones, me dieron esto. Y él está dándole el peso a la enfermedad de que se curó por una cura milagrosa, pero no por todo por lo que pasó, que psicológicamente lo borra. Hay gente que dice, oye, ¿y tú por qué vienes acá? No sé, pero estás en una unidad oncológica. No, yo no tengo cáncer. Yo no tuve. Lo primero es la negación. La negación, claro. Entonces, eso hace que mucha gente se vaya por los tratamientos alternativos. ¿Cuál es el problema de los tratamientos alternativos? Que compiten con los tratamientos oncológicos. Y eso es algo muy, muy grave. Los efectos secundarios, obviamente el cáncer es agresivo, el tratamiento es agresivo y los efectos secundarios son importantes. Se padecen. Y si eso le agregamos algo, aunque sea natural, aumenta las complicaciones de los tratamientos. Y si llega a entorpecer el tratamiento. Aparte de eso, hay muertes por falla hepática por tratamientos alternativos. Es que falleció por el cáncer, no. Y cuando les preguntamos, oiga, ¿estaba tomando? No, sí, estaba tomando una hierbita que le dieron, unas inyecciones que le di.
por qué no dijiste? Y eso complica los tratamientos, complica las respuestas y están así bien estructurados de que hay muerte por fallas hepáticas por esta enfermedad. Por dar... Porque se toman cualquier cantidad de cosas. cosas. Y también se puede entender porque una persona que tiene un familiar con algún tipo de cáncer, pues lo que quiere es curarlo, Claro. prolongarle la vida, la estadía en el entorno familiar o el entorno social. Y en esa tesitura, pues la gente abraza cualquier cualquier producto que le dé el milagro de la cura. Así es. Sí. Emocionalmente es vulnerable. Sí, es vulnerable. Entonces, eso es lo que se dice. Hay tratamientos alternativos que sirven. Yoga, Reiki, ejercicio, acupuntura, pero son para ciertas cosas y generalmente son ayudantes que no compiten con el tratamiento, pero sí, sí les ayuda. Entonces, hay que darle bien el contexto de que los tratamientos milagro, de que no existen. O sea, este descubrimiento, si le damos el contexto de milagro, pues va a dar, yo quiero ese medicamento. Y no, es específico para un tipo de tumor, es específico para ciertas mutaciones que tiene ese tumor y que esperemos que cuando pase todas las fases de experimentación en humanos, dé un beneficio. Es decir, doctor, claramente la recomendación es atienda las recomendaciones del médico, atiéndase con un especialista, hacer el esfuerzo de despojarse del tabú de una enfermedad que ciertamente es peligrosa, pero que hay casos exitosos de cura. Claro. Sí, siempre sí. Y cuando se siga el tratamiento pie juntillas. Claro. O sea, cada cáncer es distinto y lo que comentamos ahorita, un cáncer de testículo para mí es una urgencia tratarlo. ¿Por qué? Porque es el que más posibilidades tiene de curarse. Nosotros hablamos de etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 4. La etapa 4 es el metastásico, el que no se cura en general. El cáncer de testículo no tiene etapa 4. ¿Por qué? Porque a pesar de que tengo una metástasis cerebral, una metástasis en pulmón, puedo lograr tasas de curación o de sobrevida muy, muy largas. Y es un ejemplo, ciclista que fue campeón en la Tour de Francia hace 7 años. Él tuvo un cáncer de testículo, sí, con mets cerebrales. Se le dio tratamiento, le dieron radiaciones, le dieron quimioterapia. Y después de eso, ganó 7 veces la Tour de Francia. Pero un cáncer de testículo. Es un ejemplo de éxito. Un ejemplo de éxitos. Porque en el cáncer de testículo tengo más posibilidades de éxito. Un linfoma no Hodgkin tengo más posibilidades de éxito. Una contraparte. Estamos hablando de Armstrong, ¿no? De Armstrong, claro. Sí. Una contraparte, por ejemplo, cáncer de páncreas es muy agresivo, pero hay otros mucho más agresivos, como el cáncer anaplásico de tiroides. Ese no tiene etapa 1, 2 y 3. Cuando está, es en etapa 4. Y tiene mortalidad pequeñísima. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de tratarlo. Eso es cuando se diagnostica, ya es 4, ya es metastásico. Entonces, cada cáncer es distinto, cada enfermedad es distinta. Posibilidades de cáncer sobrevive. Sí, tienes una etapa 4, pero te puedo dar una calidad de vida por 10, 15 años. Y hablábamos ahorita de dar las noticias y de que algo es más peligroso, ¿no? Nos pasó en el ámbito familiar. Hace poquito acabo de diagnosticar a mi papá con un cáncer de próstata. Cuando a él le dan, no vive acá, él vive en Chiapas. Cuando a él le dan el diagnóstico, allá se pone mal, él es hipertenso. Acabó en terapia intensiva, para ponerlo en contexto. Y ya cuando le puso a platicar con él, oye, del cáncer no te vas a morir. Te podemos tener bien, sin ningún problema, con tratamiento, con este cáncer de próstata por 10, 15 años. Tienes 74. Pero de la presión, te hipertensaste si fuiste a acabar a terapia intensiva. De eso te puedes morir. Ese es un ejemplo clarísimo. Clarísimo. O sea, y fue por la forma de dar la noticia, por una manera equivocada de cómo transmitir una noticia. O cómo reaccionamos a esa enfermedad. Oye, espérate tantito. Tu enfermedad la vas a tener muchos años. Pero de la presión... De la presión no. De la presión no. Si te hipertensas, es más grave la hipertensión que el cáncer. Bueno, pues ahí tiene usted una profunda explicación, detallada explicación de cómo es que se desarrolla este tipo de enfermedad, de las probables curas, de los problemas que significa acudir a los consejos, que ciertamente no traen malicia,
porque ofrecen esperanza, pero en el momento en el que pueden impedir el éxito de un tratamiento de la naturaleza que nos ha explicado el doctor José Luis Ruiz Ovalle. Doctor, muchísimas gracias que nos viniste a compartir tus conocimientos. Nos queda claro que lo más recomendable es tener templanza a la hora de recibir una noticia de esta naturaleza y antes que eso, pues tener un conjunto de hábitos que permitan, que inhiban el riesgo de un padecimiento de este tamaño. Así es. Muchísimas gracias. Escuchó usted al doctor José Luis Ruiz Ovalle, director del área de oncología de IMSS Bienestar. Agradecemos de verdad la facilidad para que todos podamos comprender un poco más de este tipo de padecimientos. Oiga, rápidamente, otro padecimiento, ¿sabe cuál es? La pandemia de la ignorancia. Uno de ellos es, en el terreno de la política pública en este país se decidió que quienes utilizamos un teléfono inteligente, un teléfono celular, se diera de alta en un registro acompañado de los datos que derivan del CURP o una identificación oficial, y algunas personas sugirieron que se trata de un instrumento de control mediático para la sociedad porque hay un plan siniestro para dominar a todos los mexicanos y las mexicanas, pero quien tiene a detalle este tipo de información es Carlos Miguel Ramos Linares, que es un especialista en hipermedia, en manejo de redes sociales y el ecosistema digital de la Universidad Anáhuac. Escuchemos con atención a Carlos Miguel Ramos Linares. Hola, ¿qué tal, Fer? Amigos de Destrozando la Noticia. Pues hoy platicaremos acerca de algo que sigue siendo tendencia desde hace varias semanas, incluso podríamos decir meses, y es la discusión con respecto al registro o dar de alta, digamos, este registro de celulares o dar de alta tu CURP para asociar con tu teléfono. Y es que el pasado 9 de enero del 2026 entró en vigor en México este registro obligatorio de líneas de celulares, una medida que obliga a asociar cada número telefónico con una identidad oficial y una clave única de registro de población, es decir, CURP. Esto tiene que suceder antes del 30 de junio. Fue una ley que se impulsó el año pasado, el semestre pasado. Tuvo, digamos, en el ecosistema digital muchas menciones. Hoy se retoma porque precisamente las telefonías comienzan a avisarle a sus usuarios de que es obligatorio el registro de sus teléfonos con su CURP, y por tanto se comienza a mencionar en el ecosistema digital. Sin embargo, más allá de la retórica oficial de implementar este ejercicio de voluntarismo por parte de los usuarios, pues las críticas se hacen esperar, por supuesto, se hacen esperar en el ecosistema digital, y colocamos de ejemplo precisamente las organizaciones como Red en Defensa de los Derechos Digitales. No son simples objeciones técnicas, señalan, sino se trata de un problema de diseño profundo que convierte una política de seguridad en una política de riesgo sistemático para los derechos humanos fundamentales. Lo que comenzó como un intento por darle nombre y rostro al usuario de telefonía móvil, una forma de frenar fraudes, extorsiones vía telefónica o vía pues sí, celular, se ha convertido en una narrativa dual. Por un lado, el Estado anuncia cifras de millones de registros completados, y por otro, la población y expertos alertan que el proceso es técnicamente defectuoso y legalmente peligroso. Y un ejemplo tangible de esto es con lo que ocurre pues a inicios del año, y precisamente hoy lo mencionamos con respecto a las tendencias. Usuarios como Ignacio Gómez Villaseñor documentaron que el portal de Telcel, uno de los proveedores involucrados en el proceso, pues presentó vulnerabilidades que exponían datos personales sensibles, incluyendo la CURP y otros identificadores, con solo ingresar el número telefónico. Esto es, pues digamos, alarmante en ese sentido, porque se trata de la exposición de datos confidenciales. Esto, insisto, no es un temor abstruso. Es evidencia de que la infraestructura destinada a proteger puede terminar facilitando este ataque. Pues de eso también incluso escribo en la columna, Fer, que pueden consultarla en www.parabolica.mx, registro de celulares en México, seguridad o puerta abierta al abuso. Eso es lo que hoy tenemos como más destacado en el ecosistema digital, que insisto también se publica en el portal de Parabólica. Yo regreso contigo, Fer. Un saludo a todo el auditorio. Bueno, pues ahí está la recomendación, la lectura obligada de un tema que nos ocupa, que nos debiera
motivar una reflexión profunda sobre la viabilidad o no de dar nuestro número telefónico de alta en una plataforma, como ya lo escuchó, acompañado de nuestros datos personales. Llegamos a la parte final de Destrozando la Noticia. Queremos agradecer que nos haya acompañado a lo largo de toda esta semana. A nombre de todo el equipo, deseamos que su descanso, su sábado, su domingo, esté a la altura de las expectativas y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes a través de la 990.7 en la frecuencia modulada y las plataformas digitales que ya conoce. Pase un espléndido fin de semana.